Estamos de regreso aquí en Titulares de la Mañana. Fíjese que desde hace algunos años cayó a mis manos un libro sensacional de historias cotidianas de Cuba, de La Habana y de sus provincias más importantes, que gracias a la generosidad de su autor llegó a mis manos y me encantó, y desde esa vez he estado siguiendo las novelas, los libros que escribe Rubén Cortés, que hoy nos acompaña, escritor y periodista cubano. Hoy saca una novela, un libro que tiene fechas históricas muy importantes. Se llama Los Nómadas de la Noche, Cuba después de Fidel Castro. Rubén, qué gusto volverte a saludar y tenerte aquí en el programa. En unos tiempos, caramba, a veces tan complicados para México, pero más allá de nuestros propios problemas, pues está nuestra filiación con Cuba y con cariño, todo lo que pasa en Cuba, ¿no? Una cercanía, un cariño. Sí, como no olvidemos que Cuba es nuestra tercera frontera, 210 kilómetros apenas de Cancún. Fíjate. Pinar del Río, que es donde yo nací. Y mira, el libro es un libro escrito a partir de la impronta de las emociones. Es un libro que empecé a escribir al día siguiente de la muerte de Fidel Castro, y por premura de la editorial pues lo entregué muy rápido. El oficio periodístico pues me hace escribir, no sé si bien, pero por lo menos rápido. Y mira, yo diría que es una historia mínima, muy mínima, porque es un libro además pequeño, y son 58 años, pero es una historia mínima del sistema cubano, de grandes pinceladas a los grandes acontecimientos en este gran proceso de cataclismos, de éxitos también, por supuesto, que ha sido el gobierno castrista para Cuba, que no ha acabado con la muerte de Fidel Castro, claro, por supuesto, pero hay algo que a mí, revisando el libro, siempre le echas un ojo a todo lo que escribes después, ¿no? Me llama la atención el asunto de Cuba. Siempre ha sido un país tendiente al suicidio, muy curioso. O sea, desde el descubrimiento de Cuba, los poquitos indígenas que habían en Cuba, la población autóctona empezó a suicidarse muy rápido. Por eso es que llegan los africanos tan rápido a Cuba, ¿no? Para el trabajo esclavo. Entonces, pero se suponía que con la revolución, de hecho Cuba está llena de pancartas que dicen somos felices aquí, sí, pues eso iba a cambiar. No, mira, cuando triunfa la Revolución Cubana, el promedio de suicidios en Cuba era de 2.000 al año, una tasa alta de 10 por cada 100.000. Claro. Ya en los años 90, la cifra sube a 20, o sea, 20 por cada 100.000. Mira, para que tengamos una idea, ese es el promedio de homicidios que hay en México, que es uno de los países, no juguemos con las palabras, más violentos del mundo. Y en Cuba está esa misma tasa, pero de suicidios. Suicidios. Claro, o sea, es un pueblo muy infeliz por mucho que estén los bailes y que sí, la fiesta. Cliché, pues, esos clichés. Ese ¿no? es un cliché, sí. Y entonces ese tipo de pinceladas del libro, es un libro escrito con los aires de la novela. Yo insisto en que los periodistas se limitan y le dejan las palabras o los giros del lenguaje, digamos, por llamarle de alguna manera, bonitos, novedosos o elegantes, a los escritores. Y yo creo que escritores son los periodistas, los poetas y los novelistas, ¿no? Entonces tiene ese aire, tiene aire también del ensayo, de los datos comprobables, de los datos históricos. Claro. Es un libro que yo creo que es la tercera parte de la trilogía que tú elogias tanto, que empieza con Cuba, Cuba. Maravilloso. Después sigue Un bolero para Arnaldo y cierra Un bolero, exactamente. Para tu padre, ¿no? Claro. Sí, me acuerdo de ese libro. Sí, sensacional. Gracias por tu generosidad, eres un gran lector de mis letras. Tú escribes: porque nací y crecí en Cuba, no quiero que la muerte de Fidel Castro me desdibuje los recuerdos, ni deje de recordarme que los cubanos son nómadas de una noche interminable, una noche en la que yo duermo con fantasmas. ¿Cuáles son esos fantasmas? Pues los fantasmas de Martín, cuando yo era niño, por ejemplo, mi tía se fue del país, fue a Estados Unidos, y fue un velorio en la familia porque se iba para nunca volver. O sea, en Cuba la migración es muy triste. Bueno, ahora se ha relajado un poco todo, pero el libro finalmente trata de la época de Fidel Castro, la más dura del sistema, y era como un velorio porque te ibas para no volver. El mismo Fidel Castro dijo en un discurso memorable
dice, no sé por qué se van si nunca jamás van a volver a ver a su patria, nunca jamás van a volver a ver sus playas, nunca jamás van a volver a ver este sol que los vio nacer. Entonces es una migración muy dura, no es una migración como la nuestra, que llegan los paisanos, se encuentran unos carteles que dicen bienvenidos paisanos, ¿no? Allá no, allá te vas y no regresas, o si regresas pierdes las propiedades, o sea, ya cuando te vas de Cuba te vas. Entonces, esas cicatrices, por ejemplo, los suicidios que te hablaba, las muertes en el mar. Cuba es un país, cuando triunfa la Revolución Cubana, Cuba era un país de 6 millones de habitantes, ahora tiene 11, y hay 3 millones de cubanos fuera. O sea, somos nómadas. Somos nómadas. Yo, la verdad que tú sabes, siempre lo digo, Cuba es mi patria, pero México es mi país. O sea, yo soy mexicano por elección, converso, y los conversos somos peores, ¿no? Así que yo soy un mexicano de los duros, pero Cuba finalmente es mi patria. Uno escribe, uno como escritor casi siempre escribe de esos sedimentos de la infancia, los sedimentos de tu primera juventud. Infancia es destino, yo diría, ampliando un poco la frase de Sartre, yo diría que juventud también es destino, ¿no? La primera juventud. Exactamente. Y entonces yo no quiero que se olvide eso, no quiero, ha sido una época dura para los cubanos. ¿Cómo no? Cuba dejó de ser el país de receptor de migrantes que era, para convertirse en un país expulsor, porque la gente se va de Cuba. Mira, solamente del año 1902 al 1938 llegó 1 millón de españoles a Cuba, de migrantes españoles a Cuba. La raza cubana, que es tan elogiada por su estética, digamos, por llamarlo, para no jugar con las palabras tampoco, porque son guapos, ¿no? Tienen esa fama, es de una gran mezcla de grandes migraciones que hubo en los 400 años, en los primeros 400 años de la isla, de chinos, de yucatecos, de africanos, de europeos. Entonces eso formó una raza muy agradable, inquieta, chispeante, todo lo que quieras elogiarla. Claro. Y de pronto Cuba se convierte con el sistema castrista, con el autoritarismo, la tiranía castrista. Cuba se convierte en un país expulsor de migrantes. Cuando los cubanos llegan a Miami después del primer mes, son muy tristes. Claro. Porque cuando llegan dicen, para esto vine, para tener desayuno, almuerzo, comida, para tener un coche de cuarta mano, eso lo podía haber tenido en Cuba. Exactamente. Entonces es una migración muy triste por eso muy no bien. Son... Y yo creo que el libro intenta un poco decir todo, ¿no? Se lee rapidísimo, se lee en una noche de desvelo. Podemos tomar el libro de Rubén Cortés, Los Nómadas de la Noche, Cuba, es el tuyo. Después de Castro. Oye, muchas gracias, ahorita me lo dedicas. Claro. Rubén, pues muchas gracias por platicarnos unos minutos de esta nueva novela que habla de Cuba después de Castro, y ya tendremos oportunidad de platicar cómo ves a Cuba después de la muerte de Fidel Castro. Muy bien, gracias Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Rubén Cortés Fernández, cubano, escritor, periodista, un buen amigo y sobre todo un gran contador, narrador de historias. Vamos a mensajes, regresamos después de esta pausa.